Bienvenidos a la materia de control de motores eléctricos de la ingeniería en mecatrónica. En este video realizaremos la simulación de un circuito de arranque estrella triángulo o estrella delta, en el cual un motor trifásico comenzará su proceso de arranque mediante la conexión en estrella, y una vez que este proceso termine, automáticamente cambiará a la conexión en delta y permanecerá funcionando en esta conexión hasta el momento en el que el motor se pare o nosotros detengamos su funcionamiento. Soy José Daniel González Méndez. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos el circuito en cada simo, y antes de comenzar con la simulación, pues una pequeña retroalimentación estaría muy bien. Como bien sabemos, en el arranque de un motor siempre hay un gran consumo de corriente, de 3 a 6 veces más lo de la corriente nominal. Entonces este es un factor muy importante a tomar en cuenta cuando nosotros queremos echar a andar un motor. Ahora bien, una conexión en estrella se caracteriza principalmente por tener un bajo consumo de corriente y a un alto voltaje, y una delta o triángulo es básicamente lo contrario: mucha corriente a bajo voltaje. Entonces el objetivo de un arranque estrella delta es comenzar el proceso de arranque de un motor en conexión estrella, ya que, como acabo de mencionar, hay un bajo consumo de energía. Entonces este bajo consumo hace que la demanda que el motor tendría en un arranque directo pues básicamente se compense y sea mediante un consumo bajo de energía. Una vez que el proceso de arranque en esta conexión termina, pues tendremos que hacer un cambio a la conexión en delta para que el funcionamiento del motor, básicamente todo el funcionamiento, se dé en esta conexión. Esta es una parte importante en la que debemos de tomar en cuenta que el cambio entre ambas conexiones debe ser precisa. Este cambio se puede controlar con un temporizador, conociendo cuál es la velocidad nominal de trabajo del motor, y debe ser precisa porque si no se hace el cambio en el tiempo adecuado, es decir, si nosotros hacemos el cambio de conexiones antes de que se llegue a esta velocidad, pues básicamente el arrancador pues no tendría efectividad, básicamente perdería fuerza y no tendría sentido hacer un arranque en estrella, por lo cual es muy importante saber los tiempos en los cuales se debe hacer dicho cambio. Bueno, como pudimos observar en la imagen, en ese circuito tenemos disyuntores que fueron agregados, que no estaban en el circuito en la imagen que les presentamos al comienzo. Y el funcionamiento de este circuito es el siguiente: cuando nosotros energizamos y presionamos el botón de Start, automáticamente se activan las bobinas CR, las bobinas 1M y TR2. Además también se activa SS. Bueno, cuando se activa entonces acá la bobina 1M, pues básicamente este contactor se cierra y alimenta a estos contactos a esta parte del motor, perdón. Y entonces también se activa S, entonces esto se cierra. Y como bien sabemos, una conexión en estrella, todas las partes de las bobinas están conectadas en un punto. Cada una de las partes de las bobinas está conectada en un punto. Básicamente esto se logra con este contactor, está uniendo todo, y la corriente o la alimentación que viene de esta parte pues la impide este contactor, que en esta parte no está conectado, está desactivado. Entonces cuando nosotros le damos Start, se activa SR, 1M, S, haciendo que este se cierre, y entonces en ese momento tenemos una conexión en estrella. Sin embargo, como también podemos observar,
al activarse 1M le llega corriente a TR1. TR1 es un temporizador con retardo a la conexión. Entonces una vez que le llega corriente va a esperar un cierto tiempo para que sus contactos se activen y se desactiven. Este tiempo nosotros lo consideramos de 10 segundos. Entonces este se va a activar hasta dentro de 10 segundos después de que se activa la bobina 1M. Y en esta parte tenemos una parte que es muy importante, TR2, que tiene un trabajo específico. Este tiene un retardo a la conexión de 1 segundo. Y la parte importante de esto es que ese segundo es lo que nos permite que la bobina S se active y se abra este contacto que tenemos acá, por lo cual cuando TR2 se activa, la bobina 2M no puede ser energizada porque S ya está abierta. Esa es una parte importante, porque si esto estuviera a la misma par con esto, entonces SR y TR2 se cerrarían al mismo tiempo y también S se abriría. Entonces como todo es al mismo tiempo, podría haber un pequeño lapso en el que 2M se haya energizado. Entonces si 2M se energiza en esta parte, pues básicamente tendríamos un cortocircuito, porque tenemos unidas esta parte que es la conexión en estrella, y pues si 2M se activa tendríamos a su vez también una conexión en triángulo. Entonces esto ocasionaría un cortocircuito. Por eso es muy importante tener este temporizador de 1 segundo con retardo en la conexión. Bueno, una vez que esto arrancó, pues el motor está en un proceso de arranque en la conexión en estrella, y cuando pasan 10 segundos después de eso se activa TR1. Entonces sus contactos TR1 que tenemos acá, se va a activar la bobina 1A. Al activarse la bobina 1A se va a desactivar S. Entonces esto se va a desactivar y entonces se perdería la conexión en estrella. Y como se activa 1A y se desactiva la bobina S, entonces este contacto regresaría a su posición inicial, que es en estado abierto. Entonces básicamente la bobina 2M se encendería, y entonces al desactivarse S y activarse 2M pasaríamos de estar en una conexión de estrella a una conexión en triángulo. Y básicamente ese es el funcionamiento del circuito. Entonces vamos a correrlo. Primero activamos los disyuntores, que como vieron en la imagen inicial esto no estaba incluido en el circuito, pero decidimos incluirlo. También decidimos incluir un relé térmico por protección. Entonces damos comenzar. Como pueden ver, se activan las bobinas que dije, y aquí está corriendo el tiempo de 1. Para que sea más notorio, pues lo pusimos en décimas de segundo. Entonces en ese segundo se cierra este contacto y este se abre, y no hubo ningún cambio en 2M. Entonces ahora ya está corriendo los 10 segundos que mencioné, y en este momento está el proceso de arranque con una conexión en estrella. Aquí va el contador, vamos en 6 segundos, 5 segundos, como pudieron observar, una vez que el tiempo transcurre, se desactivó el contactor S y se activó el contactor 2M. Entonces aquí se hizo un cambio de la conexión de estrella a una conexión en delta, y este es el proceso de operación del motor. Seguiría con esta conexión delta hasta el momento en que nosotros le demos stop. Entonces ahí automáticamente el motor se detiene, y podemos hacer lo mismo, iniciar el motor, y pues nuevamente comenzar a contar ese 1 segundo que nos evita un corto, y los 10 segundos
para hacer el cambio. Es un proceso un poco tardado debido a la lentitud de la máquina, pues son 10 segundos además. Bueno, básicamente eso sería todo por parte de este video. Únicamente como una conclusión podemos mencionar que este método de arranque tiene sus ventajas, por ejemplo, que es muy económico, pero dependiendo de si tenemos el sistema adecuado para poder implementarlo, ya que es necesario tener un motor con bobinas independientes y que tengamos acceso a sus 6 extremos para poder realizar este tipo de arranque. Además de que, aunque tiene sus ventajas como son esta parte, tiene algunas desventajas, como por ejemplo que tiene muy poco torque y que es 3 veces el tiempo que lleva el arranque, es 3 veces mayor a un arranque directo, además de que es una transición abierta. Básicamente esas son las desventajas de utilizar este modo de arranque. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.